a través de Jesucristo. Nos presentamos delante del trono de tu gracia y te pedimos, Padre, que tú te manifiestes en gloria, te manifiestes en poder, pues reconocemos que te necesitamos. Necesitamos mucho de ti, necesitamos que tú seas nuestro médico, el que sane nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo también, nuestra alma. Necesitamos sobre todas las cosas que tú seas el que se manifieste en gloria y se manifieste en poder a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por este momento donde tú eres nuestro médico de médicos. Espíritu Santo, muévete con poder. Espíritu Santo, haz lo hermoso que sabes hacer en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios bueno, misericordioso, piadoso, clemente, que has tenido paciencia de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. No toques el agua, toca a Jesucristo. ¿Saben a qué estaba pensando yo cuando ese título? Estaba pensando en los bautizos. Porque muchos piensan de que tocar el agua es lo importante. No es el agua, hermano. No es tampoco, muchos discutimos cosas que de verdad son objetos y la importancia está en la persona, ¿ok? Por ejemplo, en el bautismo no es tanto el agua, es la presencia que invocamos de Jehová Dios. Por eso que cuando bautizamos decimos, en el nombre de Jehová te bautizo. Y luego también mencionamos, es Jesucristo, porque lo mencionamos y decimos, en el nombre de Jesucristo. Y también mencionamos al Espíritu Santo. Esas tres divinas personas es lo importante. Y bueno, dentro de esas tres divinas personas, lo que hay que tocar, fíjense, hubo una mujer que se metió entre la multitud para tocar el manto. Pero ¿qué creen? No era la tela. Era tocar a Jesús en ese momento. ¿Se fijan? Pero muchas veces nosotros nos quedamos por el objeto, ¿ok? Es que yo quiero tocar el manto. A ver, hermano, no es el objeto, es la persona. La sanadora, la salvadora se llama Jesucristo. ¿Están de acuerdo? No hay que fijarnos en los objetos. Muchas veces nos fijamos, es que pues hemos enseñado de que Jesús no murió en un palo atravesado, sino murió en un palo así, en un madero, porque escrito está. Pero ¿qué creen? También está escrito que murió en una cruz. Entonces, no es el objeto, es la persona que murió por ti y por mí. Es la muerte, es la sangre, ¿ok? No son los objetos. ¿De acuerdo, hermano? Y muchas veces nos perdemos el tiempo y nos perdemos el objetivo principal, que es el Salvador, la persona que salva, ¿ok? Porque en sí, les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que unos están diciendo que murió en una cruz, así. Otros dicen que murió así, ¿ok? Imaginemos que esta sección dice que murió en una cruz y esta sección murió en un madero. ¿Está bien? Pero yo quito a la persona y ustedes se quedaron con el palo y se quedaron con la cruz. ¿Ustedes creen que eso tenga significado? No tiene. Lo que tiene importancia es quién estuvo allí, la muerte que nos dio un nuevo pacto, la sangre que perdona nuestros pecados. ¿Sí se dan cuenta? Abren sus ojos de espirituales. ¿Ven? La Biblia está llena de objetos y las personas se quedan con los objetos. Fíjense lo que pasó en un tiempo. Había en el desierto una cantidad que no me puedo imaginar, yo creo que tú tampoco, de víboras y culebras venenosas, cascabeles y muchas. Las mordidas eran de verdad muy, pero de muerte. Ya te mordió, ya te moriste casi, ¿no? Entonces, a través de Moisés, hizo una asta muy alta y de bronce hizo una serpiente. Pero en el tiempo de Ezequías, vio de que la gente comenzó a adorar mucho esa asta con la serpiente.
¿Y qué hizo Ezequiel? La destruyó, porque no era lo importante mirar la estatua, la serpiente de bronce, no era creer en Dios, que solo mirar eso que había hecho, con solo eso iban a ser sanados inmediatamente, porque era la sombra del símbolo de quien ahora miramos hacia arriba, que es Jesucristo, para sanarnos. ¿Ven? Estamos hablando de un día de sanidad. Entonces, quitamos el objeto que no es la importancia y nos quedamos con el sanador. ¿Qué les parece? ¿Verdad que el corazón como que se asienta y nos trae paz esto? ¿Verdad que sí? Porque es la persona, hermano. Son los objetos, no. Imagínense de que comencemos nosotros, porque yo lo he visto, a idolatrar este libro. Eso no es lo importante. Lo importante no es el objeto, es la palabra transformadora de poder. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no comienzas tú a pensar de que este objeto es santísimo y comienzas a decir, en el nombre de Jesucristo echo afuera ese demonio. No es el objeto, es la palabra que tiene poder, que transforma, no nomás convierte, transforma nuestra manera de pensar, que ahí comienza, nuestra manera de actuar, nuestras actitudes, todo. Esa transformación viene literalmente a cambiar nuestra vida a una vida diferente. Y entonces no son los objetos, es las personas divinas a las que nosotros adoramos, ¿verdad? Que es Jehová, Jesucristo y al Espíritu Santo, que le damos todo derecho legal para que Jehová, a través de su Hijo Jesucristo, haga la obra en nosotros. Así funciona esto. Porque ni siquiera Dios nos dio a conocer el nombre del Espíritu Santo, porque no quería que nosotros comencemos a adorar al Espíritu Santo. Las únicas dos personas que debemos adorar es Jehová y Jesucristo. ¿Ok? Ellos dos obran, el Padre obra a través de su Hijo y por medio del Espíritu Santo. ¿Sí lo comprenden esa parte? Es muy importante comprenderlo, hermano. Es por eso que el título, ahora ya me puedo explicar mejor, no toques el agua, y me refiero al bautismo. No es el agua en sí, sino quién se va a manifestar en la obediencia de ir bajar a las aguas. ¿Ok? ¿Sí lo comprenden, hermanos? Me alegra mucho que lo comprendan, porque a mí me costó trabajo comprenderlo. De verdad. Cada vez que Dios me revela algo, me cuesta trabajo poder asentarlo a mi vida. Entonces, pero qué bueno que ustedes sí lo han entendido y comprendido. ¿Por qué es importante? ¿Saben por qué es importante? Porque de las cosas más importantes que existen en las Sagradas Escrituras es que nosotros entendamos cada una de las cosas que Dios nos está revelando. Porque sin entendimiento no hay obediencia. Solamente llegó una información y pasó, y llega otra predicación y pasa, llega otra predicación y vuelve a pasar, y nunca ponemos por obra lo que Dios nos está enseñando. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar en tema, hermanos. Imaginémonos a un ser humano muriéndose de sed junto a un río. Fíjense, él está muriendo de sed y pasa casualmente un río, discutiendo durante horas y horas si el agua debe de tomarse con la mano derecha o con la izquierda, y muriéndose de sed. Imagínense la discusión, ¿no? ¿Me tomaré el agua con la izquierda? No, y a lo mejor debe de ser con la derecha. Y ahí pasa horas y horas y muriéndose de sed. Cuando lo importante es que, ¿qué importa? Si no quieres usar la mano, mete la cara, pero toma agua, te estás muriendo de sed. ¿Ven? Tenemos que hacer a un lado muchas cosas que nuestra mente fabrica, hermano. Porque miren la religión cristiana. ¿Cuántas cosas le ven importancia? De que deben las mujeres traer el vestido hasta acá, que las mujeres deben de traer aquí, que las mujeres no deben de pintarse, que las mujeres no deben de ponerse aretes, que las mujeres cállense. O sea, el río pasa y nosotros muriéndonos de sed. ¿Ven? Y nosotros tenemos que caminar. Ahorita, en este momento, hermano, lo más importante de esta reunión
¿A que no saben qué es? Quien está en medio de nosotros se llama Jesucristo. Eso es lo que hace glorioso esta reunión. Él, aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea, pero esfuérzate para sentir su presencia, porque es lo más importante. Lo único que hace glorioso esta reunión es Él, Jesucristo, quien está en medio de nosotros. Mientras, fíjense, aquella persona que te digo que está junto al río muriéndose de sed, sigue muriendo de sed. Así ocurre muchas veces en el cristianismo. Se discute si fue la cruz, si fue el madero, si se bautiza por inmersión, si se bautiza por espalda. Todas esas cosas, ¿no?, que están envueltas en el cristianismo. De que si te bautizaron así, con las manos así de blanco. En fin, un montón de cosas que viene en ese contexto. Pero olvidan lo más importante. A ver, muchos ya se bautizaron, pero ¿saben por qué no ha habido cambio? Porque nunca tocaron a Jesucristo. Y lo más importante, hermano, cuando vamos al bautismo, es no el agua, tocar su presencia. Ir con ese corazón dispuesto a decir, sí, yo quiero verdaderamente tener una vida transformada. Yo quiero que el Padre venga y me engendre. Yo quiero ser su hija. Yo quiero ser su hijo. De verdad quiero que el nombre, cuando nombre el nombre de Jesucristo, esté sobre mi nombre, aplastando toda mi voluntad, que se haga su voluntad y no la mía. Eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo quiero. Y esa es la manera de tocar a Jesucristo y no el agua. ¿Ven? Porque tú anhelas ese renacimiento, tú anhelas esa nueva vida, tú anhelas pertenecer ya no nomás a una familia de una iglesia local, quieres llegar a ser parte de la familia de Dios. Ese es el tocar a Jesucristo. Pero muchas veces nos vamos a las aguas y si ya me bautizaron, ¿de verdad? ¿Y tocaste a Jesucristo? Porque cuando Jesucristo toca a las personas, se acaban las enfermedades, se acaba la lepra, se acaba todo eso, resucita a personas que aun cuando decimos, respiramos, es que yo no estoy muerto, estoy vivo, respiro, como, duermo, me levanto, me baño. Pero eso no es las características de vida desde la perspectiva de Dios. Vida es cuando Él está en ese ser humano. Y ese ser humano, cuando no está Dios, entonces ese ser humano está muerto. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, tocar a Jesucristo en el momento del bautismo. En cualquier momento tú debes de tocar a la persona, no a los objetos, ¿ok? No a los objetos. Quiero que me acompañen a Marcos 5, 25 al 34. Esta persona que se movió entre la gente, entre la multitud, les recuerdo, por mientras que buscan Marcos 5, 25 al 34, esta mujer ya había hecho una cantidad de cosas por querer ser sana, pero nunca pudo obtener la sanidad. Y tú quizás llegues hoy, en este día, día 28 de junio, a buscar tu sanidad, y no la has encontrado porque has estado con muchas cosas por años, no de la semana pasada ni de ayer, por años. Y ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad si tú lo entiendes y lo asimilas, lo comprendes, ¿ok? Porque esta mujer que vamos a leer, hacía muchísimos años que ella padecía esto. Dice así en Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó.
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido en él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido y hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer de flujo de sangre llevaba 12 años enferma, había gastado todo y había visitado médicos, había probado tratamientos, había perdido dinero, había perdido fuerzas, había perdido esperanza. Pero cuando encontró a Jesús, descubrió algo extraordinario. La sanidad no estaba en una ceremonia, la sanidad no estaba en un rito, la sanidad estaba en una persona. Igual hoy, nuestra sanidad no está en esta predicación, nuestra sanidad está en la persona que se encuentra en medio de nosotros. Jehová Dios quiere que encontremos a Jesucristo. Muchos buscan una religión, Jehová Dios quiere que encontremos vida. Muchos buscan un cambio externo, Jehová Dios quiere producir una transformación interna. ¿Cuál es la transformación interna? Dios quiere que tú seas sano primeramente en tu alma. Y si tu alma está sana, créeme, todo lo demás tendrá como un efecto dominó y te obtendrás tu sanidad. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de la persona, de los objetos. Vamos a ver a un paralítico de Bethsada, ¿ok? Vamos a Juan 5, del 5 al 9. La sanidad comienza cuando dejamos las excusas. Juan 5, versículo 5, 6, 7, 8 y 9. Dice la palabra: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Imaginemos este hombre postrado, tirado en el suelo por 38 años. Durante 38 años aquel hombre tuvo razones para no cambiar, porque él decía: pues es que estoy cuadrapléjico, no puedo moverme, y de aquí que me arrastro otro me gana. Él tenía razones para no salir de eso. Acuérdense que no llevaba un año, no llevaba un mes. Yo no sé cuánto tiempo tienes con algo que vas arrastrando también en tu vida, así como este hombre, quizás no los 38 años, pero cuánto tiempo vienes arrastrando esa circunstancia tuya. Entonces Jesús, fíjense lo que pasó en este pasaje. Jesús no le preguntó: ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué estás así? Jesús preguntó: ¿quieres ser sano? Hay personas enfermas, hermano, emocionalmente. Hay personas enfermas espiritualmente. Finalmente, también hay personas que familiarmente, su familia está toda enferma. Y hay enfermedades físicas, pero sigue justificando su condición. Es que, y justifican, ¿no? Justifican por otras personas. Es que
el que vive conmigo, la que vive conmigo, es que el trabajo, es que siempre hay algo que están justificándose, pero siguen justificando su condición. Es por eso que estoy enferma, es por eso que estoy así, por la culpa de mi trabajo, por la culpa de mi familiar, por la culpa X, siempre justificándose por la condición en que está. ¿Se acuerdan? 38 años tenía este hombre y se justificaba, ¿no? ¿Su justificación era válida o no? De aquí que se arrastraba otro que estaba enfermo, pero no tan en una condición así, pues llegaba primero, el que llegara primero cuando el ángel bajaba, pues es el que quedaba sana. Él se justificaba con eso y por eso que decía, por eso sigo 38 años enfermo. Espero que Dios te esté hablando. De verdad, espero que Dios te esté hablando, porque la justificación siempre es, y lo vemos real, ¿no? Este hombre tenía 38 años queriendo ser sano en el estanque. Imagínense cuando Jesús lo ve y dice, no, pues sí, llevas 38 años o quizás más, mira qué mugroso estás, no sé, ¿no? ¿Qué miraría Jesús? Imagínense 38 años tirado ahí, ¿no? La porquería que ha de estar alrededor de ese hombre. Pues así es la condición cuando nosotros tenemos condiciones y justificaciones a nuestro alrededor, justificando nuestra enfermedad. ¿Y cuál enfermedad? Espiritual, familiarmente hablando, físicamente, emocionalmente. Hoy Jesucristo nos pregunta, ¿realmente queremos ser sanos? ¿Realmente queremos ser sanos? Él está aquí y te quiere dar esa sanidad. No depende de ti ni de las circunstancias. Él, ni siquiera, Jesús no le dijo, a ver, vamos a hacer esto. No, levántate. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Eso es lo que Él te dice a través de mi vida en este momento. Vamos a ver a otro ejemplo, ¿ok? A una mujer del flujo de sangre. Marcos 5:25 al 34. Marcos 5:25 al 34. Dice la palabra de Dios así, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud aprieta y todavía, imagínense, yo sé que lo leímos en hace un momento, pero es que es importante lo que estamos enfatizando, de que no era el manto, era quien, la persona, hermano. Pero tú puedes leer aquí, dice que ¿quién ha tocado mis vestidos? Sí, pero en realidad ella no quería el vestido, quería tocarlo a él, porque sabía que la persona de Jesús era su salvadora, su sanadora. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, Señor. Tocar sus vestidos no fue el milagro, es acercarte a su presencia. Y Él está aquí. Y yo te quiero decir, hermano, hermana, acércate a Él con todo tu corazón. Entrégale a Él lo que tú estás batallando en este momento. Este es tu momento de sanidad. Aprovéchalo ya, porque no es el objeto del aceite, hermano, que vamos a derramar en ti. No es eso. No es tampoco el pastor, el anciano que va a derramar aceite sobre ti. No es eso. Es la presencia de Jesucristo el sanador que está aquí en medio de nosotros. No es los objetos, hermano. Esto es obediencia nada más, porque dice que nosotros unjamos con aceite, pero no es el objeto.
No es la persona que va a ponerte el aceite, es la obediencia a su palabra. ¿Sí lo comprendes, hermano, hermana? No hagamos de los objetos como una idolatría en lo que nosotros vamos a buscar siempre. No es el aceite, es la obediencia, es la comprensión, el entendimiento de su palabra. ¿Sí lo comprenden? Nosotros tenemos que ver siempre a la persona que está detrás de todo esto. Y nunca va a cambiar esa persona. Se llama Jesucristo. Lo que tú y yo necesitamos se llama Jesucristo. Para que tú y yo seamos sanos, hermanos, necesitamos a Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo más de Naamán, ¿ok? A Naamán vamos a ver en 2 de Reyes 5, 10 al 14. 2 de Reyes 5, 10 al 14. Naamán, la sanidad llega cuando humillamos nuestro orgullo. ¿Quién era Naamán? Un hombre muy orgulloso, ¿ok? Dice en Naamán 10 hasta el 14 de 2 de Reyes, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el fuego y saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara aguas, alguna gran cosa, ¿no lo harás? ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán quería que Dios actuara a su manera. Ahí está el error, hermanos. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe como yo quiero, como yo lo dispongo, como a mí se me antoja, pero Dios no va a actuar como tú quieres, Dios va a actuar como Él quiere. Aquí Naamán quería que Dios actuara a su manera, pero Dios tenía otro método. Cuando Naamán se humilló, recibió el milagro. Muchas veces Dios quiere sanar nuestro carácter, muchas veces Dios quiere sanar nuestro matrimonio, muchas veces Dios quiere sanar nuestras emociones, muchas veces Dios quiere primero quiere y debe quebrantarte, porque si no te quebranta, entonces ese orgullo que tú tienes de verdad delante de la presencia de Dios, entonces no va a haber sanidad. Lo primero que tiene que quebrantar, lo que quebrantó en Naamán, su orgullo. ¿Quieres sanidad? Deja que Dios quebrante tu orgullo. La humildad abre puertas, hermanos, que el orgullo mantiene cerradas. Si tú eres un ser humano orgulloso, orgullosa, tu puerta está cerrada en la sanidad. Tienes que quitar ese orgullo, y si no lo puedes quitar, permite que Dios lo quite por ti. Pero tú tienes que darle el derecho legal. Fíjense, vamos a otro ejemplo, al etíope, ¿ok? Al etíope en Hechos 8, 36 al 39. Hechos 8, 36 al versículo 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. El etíope, hermanos, después de creer, quiso bautizarse. Fíjense el efecto. Creer, él quiso dar ese paso de obediencia. Quiso bautizarse inmediatamente. El etíope no discutió, el etíope no puso pretextos, el etíope no argumentó, porque él acababa de conocer de Jesús, porque él leía Isaías y no lo entendía, él lo acababa de conocer, pero creyó en él, inmediatamente hizo un efecto en él el querer ser bautizado, quería pertenecer a la familia de Dios. Muchas veces como creyentes discutimos formas, discutimos tradiciones, discutimos costumbres, pero el centro del bautismo no es la tradición. El centro es reconocer la obra del Padre cuando Él te engendra. Cuando Él nos engendra, hermano, pertenecemos a su familia, porque no es un engendramiento humano, sino algo espiritual. Y dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. Y se logra a través de nombrar el nombre, porque dice la palabra en Mateo 28, 19, bautízalos en el nombre del Padre. Pues cuando nombramos al Padre, decimos yo te bautizo en el nombre de Jehová, entonces Él desciende en gloria y te engendra espiritualmente. Ahora le perteneces como hija y como hijo. Ahora tú tienes un Padre celestial. Y cuando nombramos a Jesucristo, entonces en ese momento desciende la gloria a posesionarte y someter tu nombre bajo su nombre. Porque Jesucristo es un nombre que Dios le dio a su Hijo, que es sobre todo nombre. Pero ¿cómo sucede eso? Nombrándolo en el momento del bautismo, ¿ok? Es cuando la persona queda sometida bajo el poderoso nombre de Jesucristo. En el nuevo nacimiento. ¿Ven por qué no debemos nomás bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque cuando hacemos eso, solamente sucede de que la familia queda presa. ¿Se acuerdan Isaías 28, 13? ¿Qué dice? Dice que todo aquel que cae de espaldas queda quebrantado, enlazado y preso, ¿verdad? ¿De qué queda quebrantado, enlazado y preso? De esa iglesia que lo bautizó, porque luego les dicen estas palabras, esta frase: tú no te puedes mover de aquí porque naciste aquí. ¿Ven? Y es verdad. Nacieron en esa iglesia, por eso quedan prisioneros, enlazados, presos, quebrantados totalmente, porque ya no estás en tu voluntad, ya naciste en esa iglesia y nadie ni nada te puede mover de ahí, porque tú naciste ahí. Pero es mejor formatear esa información y decir, no, yo no quiero pertenecer a una iglesia local, ya pertenezco a una. Yo quiero pertenecer en el bautismo a la familia de Dios. Y eso es lo que sucede con un bautismo real, obedeciendo la orden. Ve y bautízalos, ¿ve? En el nombre del Padre. El Padre tiene un nombre. En el nombre del Hijo. ¿Para qué nombrar el nombre del Hijo y del Espíritu Santo? Porque nos lleva a pertenecer a su familia de Dios. Ok, hermano. Vamos a otro ejemplo. Bartimeo. Marcos 10, versículo 46 hasta el 52. La sanidad llega a los que siguen clamando. Bartimeo es un ejemplo para nuestra vida de seguir clamando, ¿ok? Fíjense muy bien lo que dice el pasaje. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase,
pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida cobró la vista, y enseguida a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. La multitud quería callarlo. Los apóstoles que iban con Jesús querían callarlo. Pero Bartimeo gritó más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Tal vez los problemas no se han ido. El dolor continúa, la respuesta parece tardar. Pero Jesucristo sigue escuchando, sigue oyendo el clamor sincero. Tú tienes que hablar con Él, pero tiene que llegar con sinceridad, clamar con sinceridad, para que eso que tú viniste a pedirle a Él sea verdaderamente una sanidad para ti. Quisiera hacerte una pregunta a cada uno de ustedes. Y no me respondas, ni se la respondas a la persona que está a un lado de ti, ni atrás de ti. Respóndesela al Padre. ¿Qué es lo que realmente veniste a buscar hoy? ¿Qué viniste? Tú sabías que es un día de sanidad, pero de verdad, contéstale al Padre, porque te pregunta a través de mi vida: ¿qué es lo que realmente veniste a buscar hoy? ¿Qué fue lo que realmente veniste a buscar esta mañana tarde? Quizás alguien vino buscando una sanidad física. Tal vez el médico ya no encontró otra alternativa en ti y te da muchas cosas, anda investigando. Quizás alguien vino buscando esa respuesta para su hijo, para su nieto, para su esposo, su esposa. Quizás viniste a buscar porque tu matrimonio está a punto de romperse. Quizás alguien sonríe por fuera, pero por dentro lleva años llorando. Tal vez alguien vino con ansiedad, con depresión, vino con miedo, vino con culpa, con un pecado que nadie conoce. Y durante toda esta predicación hemos visto algo maravilloso. Hemos visto que un paralítico necesitaba caminar. Vimos que una mujer necesitaba dejar de sangrar. Vimos que Naamán necesitaba ser limpio de lepra. Vimos que Bartimeo necesitaba volver a ver. Vimos que el etíope necesitaba comenzar una nueva vida. Pero todos tenían una necesidad distinta y todos encontraron la misma respuesta: Jesucristo. Jesucristo levanta familias. Jesucristo rompe cadenas. Jesucristo restaura matrimonios. Jesucristo cambia destinos. Jesucristo rompe cualquier cadena, cualquier atadura. Jesucristo perdona. Jesucristo, hermano, hace nueva todas las cosas. Y Jesucristo va a cambiar tu futuro si tú lo permites. Hay enfermedades que destruyen el cuerpo, es verdad. Imagínense cuando tú tienes diabetes. Esa enfermedad va destruyendo poco a poco tu cuerpo. Pero Jesucristo vino no nomás a sanar, vino a salvar personas. Porque un cuerpo sano algún día volverá al polvo. De verdad, un cuerpo sano un día volverá al polvo, se va a morir. Pero un alma salva vivirá para siempre. Y eso es lo importante. Tu cuerpo irá al polvo, pero lo importante es que tu alma sea sana para que viva para siempre. Hoy no quiero preguntarte: ¿estás enfermo? Quiero hacerte una pregunta: ¿ya tocaste verdaderamente a Jesucristo? Él está aquí, ¿qué esperas? Él está esperando que tú lo toques para que tú recibas esa sanidad.
No estoy preguntando, ¿vienes a esta iglesia? ¿Fuiste bautizado? ¿Conoces la Biblia? ¿Sabes de la doctrina de Cristo? Yo no estoy preguntando esas cosas. Estoy preguntando, ¿has tenido un encuentro personal con Jesucristo? Eso es lo que tú debes de buscar. Tener un encuentro personal con Jesucristo, porque la mujer no fue sanada por tocar la tela, hermanos. Fue sanada porque tocó al Salvador. ¿Lo comprenden? El etíope no salió gozoso solamente porque descendió a las aguas. Salió gozoso porque primero creyó en Jesucristo. Fíjese el enfoque, ¿no? La perspectiva. No fue tanto el bautismo, sino porque primeramente creyó, porque le dijo, si crees, no hay nada que lo impida. Entonces, ¿cuál fue de todo esto desde que estaba leyendo Isaías, se subió al carruaje y descendieron a las aguas? ¿Cuál fue lo importante? ¿Ven cómo hay una serie de acontecimientos? Pero lo importante es porque el etíope creyó en Jesucristo. Eso es lo importante. Y nosotros muchas veces, los distractores de la misma palabra, nos distraen del objeto, del objetivo importante. Y yo te pregunto, ¿de verdad tú has tenido un encuentro con Jesucristo? Y si lo has tenido, entonces ¿por qué estás así? Eso debería haber dado gozo, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Seguramente y tal vez hoy Dios sane tu cuerpo y la gloria siempre será para Dios. Pero existe un milagro todavía mayor. Yo quiero que prestes atención. Que un corazón orgulloso se humille. Ese es el milagro más grande. Porque tú recibirás todo lo demás. Pero primero, el milagro más grande es de que tu corazón se humille. Que un pecador sea perdonado, que un hijo regrese al Padre. Lo que hayas hecho, regresa a Él te está esperando. Que una persona vuelva a tener esperanza, eso es lo más importante. Quizás has estado buscando respuestas en muchos lugares. La mujer de flujo, así también buscó en muchos lugares. Pero lo único y en donde tú puedes encontrar respuesta es en Jesucristo. Cuando todavía Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense muy bien lo que dice este versículo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ojo, que no dice, ven ahora a la religión, no dice eso. No dice, ven a una organización, no dice eso. Dice, ven a mí. Y eso es lo importante de ese versículo. Y nosotros tenemos que buscar siempre la revelación de cada versículo. Porque lo importante es que tú y yo vayamos a Él. Y muchos nos enfocamos en todo lo demás que suena bonito, que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados. Ay, sí, yo estoy trabajado. Cargados, sí, también. Que me va a hacer descansar. Y lo importante es ir a Él. ¿Ven? Lo importante es ir a Él. Pero sobre todo hoy en el día, de verdad, hoy que tú esperas sanidad, debes de acercarte a Él. Ya, en oración. ¿Cómo te vas a acercar a Él si no en oración? Comienza a orar en tu mente, en tu corazón. Si hoy has decidido creer verdaderamente en Jesucristo, entonces sigue paso a paso lo que Él te indica en las Sagradas Escrituras. Quiero que me acompañes a un versículo más, en 2 de Juan 1:9. ¿Se acuerdan de este pasaje? Lo hemos visto muchas veces. 2 de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Hoy Jehová Dios sigue llamando a hombres y mujeres que no solamente crean en Jesucristo, sino que perseveren en su doctrina, vivan una vida transformada y den testimonio público de esa nueva vida por medio de la obediencia. Eso es cuando dice la última frase, donde dice perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Para qué perseverar? Porque ese sí va a tener el Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué nos manda? El énfasis de este versículo es perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Ok? Quiero hacerles una invitación, hermanos, antes de orar para terminar y concluir esta predicación. Quiero hacerles una invitación, no aquí, sino al altar de su presencia. Y el altar de su presencia, estás allí donde estás tú, sentada, sentado. Ese es el altar. Solamente te invito, si hoy necesitas que Jesucristo toque tu vida, si necesitas sanidad para tu cuerpo, paz para tu corazón y restauración para tu familia, y deseas comenzar una vida nueva en Jesucristo, te invito a que levantes tu mano, así. Levanta tu mano. No vienes a encontrarte con un hombre, vienes a responder al llamado del Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como la mujer tocó el manto de Jesús, como Bartimeo clamó, como Naamán obedeció y como el eunuco creyó y fue bautizado, hoy tú también puedes dar ese paso de fe. Ven con confianza. Jesucristo sigue teniendo poder para salvar, sigue teniendo poder para sanar, sigue teniendo el poder para transformar. Así con tu mano levantada, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti reconociendo que necesitamos tu gracia, necesitamos tu misericordia, necesitamos clemencia, necesitamos piedad. Padre Celestial, sana los corazones heridos, restaura las familias quebrantadas, fortalece al cansado y levanta al que perdió toda esperanza. En el nombre de Jesucristo pedimos que toda enfermedad física, emocional, espiritual sea puesta delante de tu presencia. Enséñanos a dejar las excusas como el paralítico, a creer como la mujer del flujo de sangre y humillarnos como Naamán, a obedecer como el eunuco, el etíope y perseverar como Bartimeo. Espíritu Santo, consuela a tu pueblo, fortalece nuestra fe y guíanos a una vida nueva. Que cada persona tenga un encuentro verdadero con Jesucristo que se encuentra en medio de nosotros y experimentemos la sanidad que solamente viene de Él. A ti sea toda la gloria, Padre, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.